Es un animal que come casi 14 horas al día, que apenas puede digerir su propio alimento y que aún así se convirtió en el símbolo más poderoso de conservación del mundo. Vive escondido entre la niebla y el bambú de las montañas de China. A pesar de pertenecer a la familia de los osos, casi no come carne. Durante años fue el ícono universal de las especies al borde de la extinción. Hoy, aunque sigue clasificado como vulnerable, su historia es distinta. Es la prueba de que la extinción no es un destino inevitable. Esta es la historia del panda gigante y de cómo China salvó a su especie más famosa. ¿Qué es el panda gigante? Su nombre científico, así se llama en la comunidad científica, es Ailuropoda melanoleuca, que en griego significa algo así como pie de gato de color blanco y negro, en referencia a su inconfundible pelaje. Durante mucho tiempo se discutió a qué familia pertenecía. Por años se lo emparentó con los mapaches, pero los estudios genéticos confirmaron que es, en efecto, un oso, miembro de la familia Ursidae, cuyo pariente vivo más cercano es el oso de anteojos de Sudamérica. Un panda adulto pesa entre 70 y 130 kilos y mide entre 120 y 190 centímetros de largo, sin diferencias demasiado marcadas entre machos y hembras. Su patrón de manchas blanco y negro es único entre los osos. No se sabe con certeza para qué sirve, aunque las hipótesis incluyen el camuflaje entre la nieve y las sombras del bosque, la comunicación social entre ejemplares y hasta la regulación de la temperatura corporal. Tiene una adaptación anatómica única entre los osos. Un hueso de la muñeca agrandado que funciona como un sexto dedo, una especie de pulgar rudimentario que le permite sujetar los tallos de bambú con precisión. Y aunque su sistema digestivo sigue siendo el de un carnívoro, capaz de procesar carne, su dieta es casi exclusivamente vegetal. Puede vivir entre 14 y 20 años en libertad, y algunos ejemplares en cautiverio superaron los 30. Una dieta extrema, el bambú como forma de vida. El panda gigante dedica hasta 14 horas por día a comer y llega a consumir entre 12 y 38 kilos de brotes, hojas y tallos de bambú diariamente. Es una cifra enorme si se tiene en cuenta que su cuerpo no está diseñado para digerir bien la celulosa. Al ser un carnívoro evolutivo que se volvió herbívoro, aprovecha muy poca energía de cada bocado. Y por eso necesita comer tanto y moverse lo mínimo posible para no gastar más de lo que ingiere. Es un animal esencialmente solitario y de hábitos tranquilos, que no hiberna como otros osos, aunque en invierno suele descender a zonas más bajas de la montaña en busca de temperaturas menos extremas. Las hembras paren entre 1 y 2 crías por camada, aunque cuando nacen gemelas, en libertad, generalmente solo una sobrevive. Las crías nacen extremadamente pequeñas, apenas entre 90 y 130 gramos, una diferencia de tamaño con la madre que es una de las más marcadas de todo el reino animal. Si te está gustando el video, suscríbete y deja tu like. Y contame en los comentarios de qué animal querés el próximo documental. ¿Dónde vive? El panda gigante es endémico de China. No existe en estado salvaje en ningún otro país del mundo. Habita exclusivamente los bosques templados de montaña del suroeste chino, repartidos entre las provincias de Sichuan, Shanxi y Gansu, a altitudes que van de los 1.200 a los 3.400 metros, en zonas cubiertas casi todo el año por niebla y lluvias intensas, donde el bambú crece en abundancia. Según el último censo nacional del gobierno chino, viven en libertad unos 1.864 ejemplares, distribuidos en cerca de 30 zonas de hábitat aisladas entre sí. Esa fragmentación del territorio es, hoy,
uno de los mayores desafíos para la especie. Dificulta que ejemplares de distintos grupos se encuentren y se reproduzcan entre sí. ¿Por qué estuvo en peligro de extinción? Durante buena parte del siglo XX, la expansión agrícola y la tala de los bosques de montaña del suroeste chino redujeron drásticamente el territorio disponible para los pandas. Gran parte de esos bosques fueron convertidos en tierras de cultivo. A eso se sumó la caza furtiva, que en el pasado representó una amenaza grave para la especie. El resultado fue una población cada vez más pequeña y, sobre todo, cada vez más aislada en parches de bosque desconectados entre sí, lo que reducía las posibilidades de reproducción y ponía en riesgo la variabilidad genética de la especie. Para la década de 1980, algunos científicos llegaron a advertir que el panda gigante podría desaparecer antes de que terminara el siglo. Esa combinación de pérdida de hábitat, fragmentación del territorio y caza fue lo que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a clasificarlo, durante décadas, como especie en peligro de extinción. ¿Cómo China salvó a su especie más famosa? A partir de los años 80, y con más fuerza desde la década de 1990, el gobierno chino empezó a construir uno de los programas de conservación más ambiciosos del planeta. Prohibió la tala en zonas clave de hábitat, restringió la conversión de bosques en tierras agrícolas y, sobre todo, empezó a crear reservas naturales específicamente destinadas a proteger al panda y a su ecosistema. Hoy, existen 67 reservas naturales para el panda gigante en China, que protegen cerca de 2/3 de toda la población salvaje y una superficie total de hábitat protegido de más de 2.577.000 hectáreas, un 12% más que a comienzos de los años 2000. A eso se sumaron los llamados corredores ecológicos, franjas de bosque restauradas para reconectar zonas de hábitat que habían quedado aisladas, permitiendo que distintos grupos de pandas vuelvan a encontrarse y reproducirse entre sí. En paralelo, China desarrolló uno de los programas de cría en cautiverio más sofisticados del mundo. El Centro de Investigación de Chengdu, fundado en 1987, perfeccionó técnicas de inseminación artificial y de crianza de camadas gemelas, algo que en libertad casi nunca sobrevive, y llegó a criar a más de 300 ejemplares desde su fundación. El gobierno chino invierte hoy más de $100 millones al año en la conservación del panda. El resultado de todo ese trabajo fue medible. El censo de 2015 registró un aumento del 17% en la población silvestre respecto a la década anterior. En 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reclasificó al panda gigante, sacándolo de la categoría en peligro para pasarlo a vulnerable, un cambio de estatus que pocas especies en riesgo logran revertir. Vulnerable, no a salvo. Pasar de en peligro a vulnerable es una buena noticia, pero no significa que el panda esté fuera de riesgo. Ambas siguen siendo categorías de amenaza dentro de la lista roja de especies. La fragmentación del hábitat sigue siendo el problema estructural más importante, porque limita el desplazamiento de los animales y reduce las posibilidades de reproducción entre poblaciones distintas. A eso se suma una amenaza nueva y más difícil de controlar: el cambio climático. El aumento de la temperatura podría alterar la distribución de los bosques de bambú en las próximas décadas y reducir las zonas aptas para la especie, justo en un momento en el que gran parte de su recuperación depende de mantener y ampliar ese hábitat. Un símbolo mundial de la conservación. Desde 1961,
El panda gigante es el logo del WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, y se convirtió con los años en la imagen más reconocible en todo el mundo para representar la lucha contra la extinción de especies. Para China, además, es un tesoro nacional y una pieza clave de su diplomacia. Desde hace décadas, el país presta pandas a zoológicos de otros países como gesto de cooperación internacional, una práctica conocida como diplomacia del panda. Hoy, el centro de Chengdu recibe más de 2 millones de visitantes por año y se convirtió en uno de los grandes ejemplos de lo que se conoce como turismo de conservación, una forma de financiar la protección de una especie a partir del interés genuino que despierta en la gente. La historia del panda gigante es distinta a la de la mayoría de las especies amenazadas del planeta. No es la historia de un animal que sigue perdiendo la batalla contra la extinción, sino la de una recuperación real, sostenida durante décadas, gracias a una decisión de Estado que priorizó proteger un ecosistema entero antes de que fuera demasiado tarde. Todavía queda camino por recorrer, y la palabra vulnerable es un recordatorio de que nada está garantizado. Pero si hay una especie que demuestra que la extinción se puede frenar cuando hay voluntad real para hacerlo, esa es el panda gigante.